Va. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Amado, que la paz de Dios, que ya está en cada uno de nuestros corazones, sea manifiesta a todos, de tal modo que ella predique y ella sea la que dé testimonio de el tamaño de nuestra fe cada día más. Aquí nos encontramos como todos los viernes tratando de poner un grano de arena, tratando de llevar una enseñanza a la vez que nos encontramos la sorpresa que lo que más aprendemos, bueno, pues somos nosotros y nos llevamos también esa bendición. Así que es por esto que también lo animamos a cada uno de ustedes, a Rosairi, a Saúl Tejada, a Camacho, al ministro Luis, al ministro Andrés, a que también se animen. Y si hay algo que yo quisiera saber que fue que en algo contribuí a que haya un mejor entendimiento, a que haya una mejor enseñanza. Si hay algo que me quisiera de ir de este mundo es sabiendo que por lo menos que traté, que si no lo logré, bueno, pero lo traté, me esforcé, aunque sea para tratar. Así que hágalo usted también. Estamos trayendo este delicado tema del infierno y sacando a la luz, sobre todo, que la mayoría de todas estas predicaciones, que todas estas visiones de personas que van y vienen al infierno a su antojo, que todo esto no es más que un invento, todo esto no es más que una consecuencia, lo quisiera llamar así, del espíritu del error. Pero lo cierto es que así como usted conoce enfermedades físicas, hay muchas enfermedades mentales. Y estas de una manera u otra se pueden apoderar de nuestras mentes. Si usted conoce 100 enfermedades físicas, crea que hay más enfermedades mentales. Estamos conscientes y cada día más se arroja más luz que de hecho las enfermedades mentales son las que producen las físicas. Por eso es que, oiga, eran los egipcios antes de Moisés que ya tenían el proverbio, mente sana, cuerpo sano, porque una mente enferma va a producir cuerpos enfermos. Y a lo mejor usted lo toma desde un punto de vista que estas enfermedades todas van a ser físicas. No. Hay cantidades de enfermedades psíquicas, personas con traumas de todo tipo. Y una vez que estas personas muchas veces empiezan a buscar el auxilio de Dios, al no tener una correcta enseñanza, bueno, pues estas personas empiezan a ser víctimas de todo tipo de error. Solo ¿por qué esto? Esto no viene como un castigo, viene como una consecuencia de a la falta de una correcta enseñanza, de un estudio. Cada uno de nosotros entiende que mi maestro, yo digo, es el Espíritu Santo, o que mi maestro es Dios, o que mi maestro es Cristo. Eso suena bonito, pero en el orden que el mismo Dios, que el mismo Espíritu Santo y que el mismo Cristo estableció, se rompe automáticamente, porque en el orden está en que usted tenga un maestro, que usted tenga un mentor, que usted estudie, que usted investigue, que usted escudriñe, que usted busque. Pero a la hora que yo digo, no, que Dios es mi maestro, entonces ahí es donde se empiezan a complicar las cosas. Amén. Vamos a darle, nunca nos da el tiempo, vamos a darle así de entrada. Recuérdese que estamos en el tema el infierno pentecostal versus el infierno bíblico. Ahí nos quedamos y vamos a ver entonces qué nos trae el maestro
para hoy en día, para seguir desarrollando este precioso tema. Nosotros entendemos que este tema choca con la mentalidad de muchas personas. Aún así, hay que hacerlo, pues si muchas personas en el pasado no hubiesen decidido derramar su sangre, hoy en día usted no tuviera esa Biblia debajo de sus brazos o en sus manos, como usted se da el lujo de tenerla. Así que sabemos que estas enseñanzas chocan con muchas mentalidades que tienen otras creencias. No obstante así, hay que darla. Padre Dios, ministro Rubiera, adelante. Paz del Eterno para todos y cada uno de mis amados hermanos en Cristo. Esta noche estamos acá, como todos los viernes, y en esta hermosa noche nos compete el tema de el infierno pentecostal y versus el infierno bíblico. En la semana pasada estuvimos hablando sobre estos temas. Quiero compartir con todo y cada uno de mis hermanos algo que muchas veces o nos sucedió algo la semana pasada que no pudimos grabar la clase, una situación técnica ahí donde no vamos a tener el video. Si alguno de ustedes lo grabó, háganse llegar al hermano Corporán, porque el video de la semana pasada se nos quedó en el aire. Bien, recordándole a todos y cada uno de mis amados hermanos que esto es un seminario de oración, donde el tema es Señor, enséñanos a orar. Y luego entonces entramos en lo que tiene que ver con el dos subtemas de lo que son las estrategias del Satán. Entrando en la introducción sobre lo que es la inteligencia y la contrainteligencia, luego el temor como arma, y luego entonces el alma del temor basado en el tema del infierno. Haciendo un recuento, hablamos sobre el infierno místico, que es el infierno conforme a la mitología griega. Luego también hablamos sobre el infierno de Dante, sobre la Divina Comedia, y luego entonces hablamos sobre el infierno pentecostal la semana pasada, la creencia que son a los pentecostales de lo que es el infierno. La semana pasada estuvimos hablando sobre lo que era el Gehinnom, y hoy vamos a hacer una comparación, una diferencia entre el Gehinnom y el infierno. La palabra Gehinnom es Valle del Hinnom, es donde viene la palabra Gehenna. ¿Qué era la Gehenna? Era el lugar donde se quemaba la basura en las afueras de Israel. Y Gehinnom lo que significa es valle. Gei es valle, Hinnom es el nombre. Valle del Hinnom. Entonces, este valle, los judíos, como enseñamos la semana pasada, tenían un pensamiento, tenían un formato de pensamiento, algunas corrientes judías, no todas, porque hay diferentes versiones de judíos que creen en el Gehinnom, y otros, como eran los saduceos, no creían en la resurrección de los muertos. Creían que el individuo simplemente tenía un plano de existencia mientras estuviera en vida, que inmediatamente el hombre moría, ya no había nada más. No creía en vida después de la muerte. En eso creían los saduceos. Ahora, hablamos del libro de Lucas, capítulo 16, del versículo 19 en adelante, en la historia del rico y Lázaro, ya desde una perspectiva de Cristo, hablándole a un grupo de personas que conocían lo que era el concepto judío, lo que era el concepto judío del Gehinnom. El Gehinnom no es nada más que
la creencia que tienen los judíos de cuando una persona muere, va a un lugar de purificación para ir purificando y limpiando su alma. En ese lugar, el individuo pasa por este lugar donde el individuo pasa a purificar y a limpiar su alma, donde el proceso de purificación, lo máximo que dura son 12 meses. ¿Por qué 12 meses? Porque en 12 meses es el lapso de tiempo que hay entre la celebración del Yom Kippur, que es el tiempo donde las personas recibían lo que era el año nuevo y podían entrar a un año nuevo con la expiación de su pecado. Bien, y hay imágenes totalmente grotescas de lo que es el infierno y un sinnúmero de cosas. Ahora, el Guéinón versus el infierno pentecostal. El Guéinón tiene un concepto de purificación y que tiene un tiempo limitado. Hay judíos que piensan que puede durar más de 12 meses la persona en el Guéinón. Ahora, quiero que entiendan esto. El concepto de Guéinón viene desde el Antiguo Testamento, desde el tiempo de los macabeos, desde un sinnúmero de creencias que tenían los judíos. Ahora, el infierno pentecostal, como lo vimos en la semana pasada, es un concepto de tortura, de infierno, de condenación, que no tiene un fundamento escritural, sino que está más fundamentado en la Divina Comedia de Dante, que es lo mismo que dice la Biblia. El infierno pentecostal. ¿Por qué? Porque los católicos tienen un purgatorio y tienen un sinnúmero de cosas que no nos compete. Hablamos sobre esto, es el concepto que la gente tiene de lo que es el infierno, donde hay un grupo de personas en una paila cogiendo candela, donde hay un grupo de demonios que están ahí atizando a la gente. Sin embargo, dijimos la semana pasada que hay una situación. Hay una situación porque la Biblia dice que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, dentro de la mentalidad pentecostal, el diablo y los ángeles están sentados atormentando a la gente y ellos no se queman, no tienen ningún tipo de maltrato y eso se lo hicieron fue para ellos. Entonces ellos están totalmente de su cuenta, agarrando a la gente con la tenaza, lo clavan, lo miran, le dan vuelta y vuelve otra vez ¡fua! Y lo entran de nuevo. Entonces todas estas dudas y todos estos conceptos mal construidos, el infierno pentecostal no es nada más que una construcción teológica. ¿Por qué? Algo como esto. Quien controla el miedo de la gente se convierte en el amo de sus almas. Nicolás Maquiavelo, o el príncipe Maquiavelo, decía esto. Ahora, ¿por qué decimos, hablamos y pensamos de lo que tiene que ver con el infierno pentecostal como una construcción teológica, una construcción de textos sacados de contextos, ya que hay una situación con lo que tiene que ver bíblicamente dónde están los muertos? Acuérdense que hablamos del libro de Lucas capítulo 16 versículo 19 de muchas cosas que viéndolo de un punto de vista bíblico y de un punto de vista objetivo nos vamos a dar cuenta que el mensaje céntrico de Lucas no tiene que ver con la condenación. El mensaje de Lucas tiene que ver con que a Moisés y a los profetas están ahí, que ellos son los que van a llevar la palabra para que el individuo conozca, ame y crea en Dios. Ahora, algo que muchas veces
nos pasa es que somos muchas veces hiperliteralistas. Somos tan hiperliteralistas que todo lo que vemos en la Biblia, todo lo que leemos, lo leemos y lo creemos de una manera totalmente literal. Entonces ahí nos encontramos con muchísimas cosas, como lo que leímos en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19, en adelante. Estoy haciendo esta pequeña introducción porque veo que algunos no tuvieron en la clase y también porque el video para que conten alta. Entonces, quiero que entremos entre la diferencia de lo que es el Gueinón y de lo que es el infierno pentecostal. Dentro de la mentalidad del judío, específicamente de los judíos que creen en la resurrección de los muertos, en la vida después de la muerte, ellos tienen un concepto de purificación, un concepto de purificación de las almas. El infierno pentecostal habla de una condenación, pero entonces violando todos los protocolos y todos los procedimientos que Dios ha establecido. La Biblia dice, escrito está que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, algo que muchas veces le pasamos por alto es cuántos juicios van a haber. ¿Quiénes son los que van a ser juzgados? Entonces, nosotros como iglesia tenemos un concepto muchas veces totalmente erróneo donde creemos que nosotros como iglesia no vamos a ser juzgados. Entonces, eso trae consigo. Cuando yo creo que yo soy exento de un juicio, entonces también obviamos muchas cosas. Obviamos cosas que están establecidas en la Biblia, como es el bima o es el tribunal de Cristo, donde dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba como hizo, conforme a como estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay un concepto de juicio que tiene que ver con recompensa, pero no con castigo. Pero todo lo que el hombre hace tiene que dar juicio. De hecho, la Biblia dice que de toda palabra que salga de nuestra boca vamos a tener que darle cuenta a Dios. Por eso el judío procura con que el hombre hable correctamente. Por eso habla de que el hombre hable verdad. Por eso habla de que el hombre no utilice palabras soeces. Porque hay un concepto claro de que todo lo que nosotros vamos a hacer, vamos a recibir recompensa o vamos a perder galardón. Ahora, el infierno pentecostal como tal tiene un concepto de que el individuo inmediatamente muere, va a un lugar de tormento sin ni siquiera haber sido enjuiciado. O sea, sin haber pasado por un juicio directo y efectivo. Es como que lo acusen de algo, inmediatamente la policía lo agarró, lo lleven a una cárcel federal de máxima seguridad, sin pasarlo por el juzgado, sin presentarle una acusación. Entonces, todos estos textos sacados de contexto han hecho una construcción teológica de un infierno que no existe. Existe la palabra infierno, pero el infierno como tal, dentro de la mentalidad pentecostal, no existe. ¿Por qué? Porque para yo poder verificar dónde están, cómo, en qué condición están los muertos, tenemos que ir a la Biblia. Desde el Antiguo Testamento hay muchísimas citas bíblicas donde hay un concepto claro de dónde están las personas cuando mueren, a dónde van. El libro de Eclesiastés, comenzando desde allá. Hay una palabra que se utiliza mucho, la utilizó Jesús, la utilizaron
los profetas lo utilizan los antiguos para referirse a la muerte. Y es la palabra dormido. Es la palabra dormir. Y cuando la Biblia se refiere a la palabra dormir, está hablando en el estado en el que se encuentran las almas de las personas. Ahora, algo que tenemos que comprender antes de entrar a lo que es el lugar donde están los muertos es lo siguiente. Todo lo que se habla, voy a tratar de ser lo más académico posible. Todo lo que nosotros podemos hablar de lo que hay después de la muerte es pura especulación. Pura especulación. Todo lo que nosotros podemos hablar y podemos decir de lo que hay después de la muerte es pura especulación. ¿Por qué? Porque es algo que está totalmente vedado para nosotros. Es algo que todo lo que está fuera del plano terrenal en el que está el hombre se encuentra vedado para el ser humano. Y le voy a poner un ejemplo. La Biblia habla, no le estoy hablando de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros hemos escuchado. La Biblia habla claro de la condición en la que se encuentra una persona cuando muere. La Biblia dice que los muertos ya no saben nada, que los muertos no esperan nada, que su memoria está en el olvido, que acaban sus amores, sus odios, sus pasiones. Nunca más vuelven a tener parte en las cosas de los vivos. Entonces, como la Biblia enseña esto, lo habla el libro de Eclesiastés, lo habla el libro de Daniel, lo habla el libro de Juan, lo habla el libro de los Hechos. Pero yéndonos al contexto de lo que enseñábamos, todo lo que tiene que ver con la vida después de la muerte es un concepto totalmente que está vedado para los hombres. ¿Por qué? Porque si el cielo como tal, cuando el apóstol subió y dice, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, de tal hombre yo me voy a gloriar, donde el hombre escuchó palabras que no han subido a corazón de hombre. Ya cualquier cosa que usted quiera decir de ahí para allá, nosotros lo que vamos a estar inventando. Porque si lo que él vio fueron cosas que no subieron al corazón de hombre, que no tenía un concepto, entonces, ¿cómo tú vas a tratar de expresarme cuando tú tienes una persona que fue quien escribió, inspirado por el Espíritu Santo, la mitad del Nuevo Testamento? Una persona que fue un doctor en la ley, una persona con un concepto, una persona que es un ejemplo de entrega, que tuvo la capacidad y la cachaza de poder decir, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Imítenme a mí en la proporción como yo imité a Jesús. Y a ese individuo que tuvo esa virtud de poder decir eso, él en su experiencia dijo lo siguiente, que él no había conocido palabras para poder expresar lo que él vio. Significa que lo que él vio allá está vedado para los hombres. Todo lo que nosotros hemos escuchado de ahí para allá son cuentos de camino y cuentos de vieja. Cuentos de camino y cuentos de vieja. No simplemente los viajes al infierno, sino también las experiencias de los viajes al cielo. La Biblia dice, ¿quién subió al cielo? Nadie ha subido, sino el Hijo del Hombre fue el que descendió.
Y el único que tiene experiencia de sube, que fue arrebatado al tercer cielo, no tiene palabra para poder definir lo que vio. Wow. Yo lo conozco en Cristo, que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé. Si fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 2, donde escuchó palabra y escuchó cosas que no han subido al corazón de hombre. Simplemente lo único que él dice es lo fantástico de lo que hay allá. Pero también tenemos otro bendito problema, donde los pentecostales hablan de un concepto de un infierno inexistente. Pero entonces hablan de una condenación sin juicio. Cuando digo inexistente, digo que no está operante. En el infierno no hay nadie. No está operante. El infierno es simplemente una palabra, una terminología que significa lugar inferior. Recuérdese que Juan capítulo 4 dice que la salvación viene de los judíos. La salvación no vino de los griegos. Entonces ahí es donde está el grandioso problema cuando estudiamos las escrituras de manera seria. Usted no se va a encontrar con ningún estudioso serio de la Biblia, estudioso serio de la Biblia, que le diga que en el infierno hay una sola gente. No se va a encontrar un solo estudioso serio de la Biblia. Uno. Ningún estudioso respetable de las escrituras que haya cruzado los linderos de la religión. Ninguno le va a decir que hay gente en el infierno. Para que ustedes vean cómo se va. Una pregunta. Amén. Pero entonces podemos determinar y enseñar que definitivamente, entonces, ¿dónde está, en este caso, el Señor que vio al Papa en el infierno ardiendo? Pero si el Papa no está en el infierno ardiendo, ni Hitler, ni Amindata tampoco, ni Trujillo, entonces realmente ¿dónde están la vida de esas personas? O sea, primero, ¿dónde está ahora mismo, dónde estaría el infierno ahora mismo? Y segundo, ¿dónde estarían la vida de esas personas que tanta gente que ha descendido al infierno dice y testifica que lo ve allá abajo? Ok, vamos entonces, vamos a la Biblia. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Poderoso es el Cordero de Dios. Uno lo puede leer. Dígame. Para que lo busquemos nosotros. No. Están leerlo. aquí. Están aquí. Está aquí Okay. mismo. Está puesto en pantalla ahora mismo. Y todo lo que venga a la mano, hazlo con todo empeño. Porque en el sepulcro a donde te dirige no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Oigan bien, ¿quién expresó esto en el Antiguo Testamento? El mismo que fue el hombre más sabio
que pasó en el Antiguo Testamento. Escribió esto. Era el concepto que él tenía sobre la muerte, sobre lo que hacía, ¿verdad? Entonces, eso es el que se muere. Ahora, una de las lecturas apocalípticas donde nosotros nos fundamentamos tanto para hablar sobre el apocalipsis, sobre la escatología. Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel 12, 2. Dice, hablando sobre la resurrección de los muertos. Esto es una visión del fin que Dios le dio a Daniel. Óiganme de quién estoy hablando. Estoy hablando de Salomón. Estoy hablando de Daniel. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12, 2. Daniel, el hombre de las visiones apocalípticas, recibe esta palabra y a él se le dice eso, que en los postreros días muchos van a ser levantados porque están como durmiendo. Ahora, otro de los grandes inconvenientes que nosotros tenemos es lo siguiente, que nosotros todos lo queremos ajustar al plano terrenal en el que nosotros venimos. Inmediatamente una gente muere, cesó el tiempo para él. Entra en una etapa donde el individuo cuando muere inmediatamente y abre los ojos cuando sea resucitado, va a ser como cuando usted se durmió y se levantó esta mañana, porque ya está en un plano donde el tiempo ya no existe. El tiempo y la distancia solamente nos afectan a los que estamos en este plano terrenal. Dimensión, espacio y tiempo. Dimensión, espacio y tiempo. Simplemente es para los que estamos en este plano terrenal. Por eso, hablando de Dios, dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Porque en Dios no hay espacio ni tiempo. ¿Por qué no hay espacio ni tiempo? Porque la Biblia dice que Él lo llena todo. Y que Él está en todo lugar. Y si está en todo lugar, significa que en Dios no existe ni la dimensión del espacio, ni tampoco la dimensión del tiempo. Entonces, dentro de mi mente finita, yo no puedo comprender muchas cosas. Por eso las cosas que pasan después de la muerte están vedadas. Otro concepto que el hombre tiene como iglesia es que la iglesia cree y se le vende la falsa enseñanza de que la iglesia va para el cielo. El hombre no va para el cielo. El hombre es un ser terrenal. Y el hombre, al ser un ser terrenal, va a estar sujeto a sistemas de leyes terrenales mientras esté en esta tierra. Por eso luego viene un cielo nuevo y una tierra nueva donde el hombre va a vivir. El hombre no es un ser celestial para vivir en el cielo. Pero eso ya es otro tema. Es otro mito que nosotros lo hemos creído. Otro mito que lo hemos creído. Ahorita aparecen tres y cogen este estudio bíblico y este seminario, lo sacan y hacen como hace mucho. Cortan pedacitos y cortan pedacitos. Pero estoy dispuesto a sentarme con quien sea. Con quien sea, con todo respeto y con altura, a poder sentarme a debatir el tema del infierno y el tema de dónde están los muertos, sin tener que llegar al extremo de descalificar. Porque ya de hecho, muchos me han mandado al infierno y yo estoy aquí constante y sonante. Entonces, Daniel dice esta situación. Esos son los muertos en el Antiguo Testamento. Varón, eso era en el Antiguo Testamento donde no había luz. Ok, muy bien, excelente.
Juan capítulo 5 del 28 al 29. Evangelio según San Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Resurrección, despertar, resucitar, volver a la vida, volver otra vez al despertar. Unos serán despertados. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que están dormidos. La Biblia habla de que están durmiendo. Entonces, si lo ves bien, denle la oportunidad a Alonso, que tiene la mano levantada de ahorita, para que haga una pregunta. ok, dale, Alessandro. Maestro, ahora que yo me recuerdo, la llamada profesión de fe que nosotros hacemos, que de alguna forma no sé de dónde viene, pero nosotros la tenemos, eso lo incluye, porque incluso cuando hacemos como el juramento, cuando levantamos la mano, decimos, y si yo muero hoy, iré contigo al cielo. O sea, que eso viene desde que ya no entramos bien a la iglesia, que ya no implantan esa idea de por sí. Claro, de hecho, eso es un credo totalmente católico. Recuérdense que existe un credo católico que dice: creo en tu Padre, Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Creo en esto, creo en aquello, creo en lo otro. Un credo. Eso es un credo. Ahora, nosotros como evangélicos tenemos un credo. Tenemos un credo. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se cree para salvación. Entonces, le voy a poner un ejemplo de lo que tiene que ver con los niños, de lo que tiene que ver con el ser humano cuando está en la barriga. Cuando un niño es engendrado y entra en el vientre de la madre, lo que tiene que ver con la concepción, el niño no sabe dónde está, no sabe para dónde va, no conoce absolutamente nada de lo que hay. El niño no ha nacido. El hombre no sabe de dónde viene, o sea, de dónde viene su alma. Existe creencia judía de que el individuo se encuentra en una conexión que le llaman el Ein Sof, el Anechamá, y en un sinnúmero de cosas que están ahí, que bíblicamente simplemente son elementos que traen un poco de luz, pero traen una luz simplemente para que la gente tenga un concepto de algo en que creer. Ahora, cuando el hombre nace, fíjense que lo dice, nació. Entonces luego viene el procedimiento de que el hombre crece. Pero algo que quiero que entiendan es lo siguiente. Esto lo analizaba yo en la escuela bíblica ayer. El niño está conectado a su madre por el cordón umbilical. Sin embargo, el feto tiene ojos, pero no puede ver nada. El feto tiene una boca, pero tiene un líquido amniótico, donde el individuo que está dentro del feto no puede comer, porque come a través del ombligo, que se alimenta de la placenta de su madre. No tiene la capacidad, está totalmente aislado. El individuo que está dentro no puede tocar nada externo,
¿Por qué? Porque está totalmente aislado dentro de un líquido amniótico. Tiene una nariz, pero no tiene la capacidad de usarla. No puede oler. Porque para usted poder oler, necesita un procedimiento de oxigenación. Y el niño está respirando a través del líquido amniótico. O sea que el niño no tiene la capacidad de tocar lo que está externo. No tiene la capacidad de ver dónde él está. No tiene la capacidad de gustar. No tiene la capacidad de oler. El hombre dentro de la barriga simplemente tiene la capacidad de escuchar. Escucha la voz de su madre. Escucha los latidos de su corazón. Por eso Dios estableció que la creencia, la entrada de la fe, la entrada del individuo al mundo de la salvación venga a través del oír. La Biblia dice que la fe viene por el oír, pero es por el oír la palabra de Dios, porque desde que el individuo entra en este plano de existencia, antes de su manifestación, lo único que el individuo tiene es el canal auditivo desarrollado. Por eso el niño escucha la voz de su madre, escucha la voz. Entonces, el hombre tiene que tener una conexión a través de la palabra. Y esa palabra, cuando él escucha, produce en el individuo una fe. Al oír la palabra de Dios, pero al oír lo que verdaderamente Dios dijo, porque lo pone en contacto con su creador, lo pone en contacto con el canal divino. Por eso necesitamos que cuando nosotros vayamos a predicar, tenemos que predicar la palabra tal y como está escrita. Tenemos que darle a los nuevos creyentes la leche espiritual no adulterada. Porque cuando nosotros le damos un alimento a un niño que no es el que corresponde, lo que vamos a hacer es que vamos a crear una persona enferma. Estamos enfermando su sistema de creencias. Y como nosotros creemos que hay juicios, vamos a ir delante de Dios y vamos a tener que dar cuenta de toda palabra ociosa que salió de nuestra boca y de todas las malas enseñanzas que nosotros también hemos dado. Vamos a tener que dar cuenta. Entonces, en el Nuevo Testamento existen versículos bíblicos. Juan 28, 5, 28, 29. Evangelio según San Juan, capítulo 5, del 28 al 29. Creo que tú lo tienes por ahí, el texto. Deja ese. Juan 11, del 11 al 16. Dicho esto, les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron: sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: ha muerto. Entonces, muerte, sueño. Yo voy a despertarlo. Ahora, cuando Cristo habló del concepto muerte, habló del concepto dormir, porque el individuo sale del plano terrenal. Así como el individuo no sabe dónde vino, se ignora el estado en el que el individuo está, porque pasa a otro plano
donde el individuo, si no pudo ver en el cielo, mucho menos va a poder ver lo que hay después del plano. Fíjense que las veces que habla de las visiones que tuvo Juan en el Apocalipsis, habla de visiones que se le mostraron y las almas y todas las condiciones de lo que vieron condiciones y todos estaban al lado de Dios. O estuvieron en el proceso de juicio. Entonces, ¿dónde están las personas que mueren? Según Cristo, están dormidos. Según Daniel, están dormidos. Hechos capítulo 7, versículo 60. La muerte de Esteban. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le se tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Habiendo dicho esto, se murió. Eso mismo dice la Biblia cuando Cristo dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Dice que luego entonces que entregó el Espíritu y habiendo dicho esto, durmió. Entonces, algo que nosotros tenemos que comprender es lo siguiente. Lázaro se levantó de los muertos. Lázaro. Cristo se levantó de los muertos. Hay un texto donde dice que Cristo murió y fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Eso tendríamos que sentarnos a hablar sobre unos cuantos temas. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 6, hasta aquí. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Unos viven y otros duermen. Entonces hay una situación donde nosotros mandamos a la gente para el infierno y tocamos con violín, pero entonces tocamos otra con guitarra. Porque el que está en Cristo no muere, sino que duerme. Pero explícame, o está con Cristo o está en el infierno. ¿Me lo va a tocar con violín o me lo va a tocar con guitarra? Entonces estamos hablando de lo bíblico. Los muertos están en un estado que ya no están en este plano terrenal. Al no estar en este plano terrenal, ya lo que tiene que ver con tiempo y espacio se anuló. Un caso de lo que es violentar el espacio y el tiempo se encuentra en el libro de Reyes, donde Elías era traspuesto, donde Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Enoc fue traspuesto para no ver muerte, para no morir como las demás personas. Porque sin embargo, al final, donde la Biblia habla de todos en el libro de los Hechos, incluyendo de Enoc, la Biblia dice que Enoc murió. Todos estos murieron, todos, sin haber gustado de lo prometido, sino que lo vieron de lejos. Por lo que tiene que ver con el concepto de lo que es muerte. Ahora, cuando una persona muere,
ya no está en este plano. Al no estar en este plano terrenal, lo que es el espacio y el tiempo entra en otra dimensión, donde ya el tiempo a nosotros nos sigue corriendo, pero para ellos entraron en otro plano de existencia. Están dormidos. Cuando la gente se levante para el día del juicio, van a ser como que se durmieron y como que se levantaron. Igualito que lo que van a ser transformados. Cuando Cristo venga, en un abrir y cerrar de ojos, van a ser transformados. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados. La palabra arrebatado que se utiliza ahí es la palabra harpazo. Tiene su concepto, pero eso es otro tema. No es que te van a agarrar y te van a llevar para el cielo. Es un proceso de transformación instantánea, lo que enseña la Biblia. Proceso de transformación instantánea. Esto que es corruptible se va a vestir en corrupción al instante. Y los que durmieron se van a levantar al instante. Benito. Se van a levantar primero. Pero eso va a ser al instante. Ya, ¿me oye? Amén. Entonces, ¿de dónde podemos saber que estamos toditos aquí? Todo, de una manera u otra, tiene familiares muy queridos, allegados, que ya no están con nosotros. Entonces, esos familiares, exactamente dónde están ahora mismo, esos que fallecieron, ¿dónde están ahora mismo? Porque tú sabes que la enseñanza es, o por lo menos lo que se nos enseñó a nosotros fue exactamente que los que aceptaron a Cristo están con Cristo, pero que los que no aceptaron a Cristo están en el infierno. O sea, ¿dónde está el infierno? ¿Dónde está el cielo? ¿Y dónde están esos muertos ahora mismo? ¿O todo esto realmente es producto de una mala enseñanza? Todo esto es un proceso de una mala enseñanza. Primeramente, el hombre no va a estar en el cielo, ni está en el cielo, porque el hombre no es un ser celestial. En el cielo simplemente están los elementos celestiales. Los elementos celestiales. Las huestes celestiales están en el cielo. Ahora, el hombre cuando muere, según aquí, va a un sueño, va a un lugar de descanso, donde el individuo va a ser despertado. ¿Dónde están lo bueno, lo malo y lo feo? ¿Dónde está Hitler? ¿Dónde está Abraham? ¿Dónde está Isaac? ¿Dónde está Jacob? ¿Dónde está Enoch? ¿Dónde está el apóstol Pablo? ¿Dónde está mi tía? ¿Dónde está mi abuela? ¿Dónde está tu tía? ¿Dónde está tu abuela? ¿Dónde está tu bisabuela? ¿Dónde está Dante Alighieri? Todos están en un lugar de descanso, esperando el día de la resurrección. No están en el cielo, pero tampoco están en el infierno. Se encuentra en lo que se le llama un estado intermedio de sueño, donde el individuo está dormido, donde cesó su función en este plano existencial. Ahora, luego el individuo va a volver otra vez a sus funciones vitales para ser juzgado. Dios no condena a nadie sin antes ser juzgado. Dios no puede recompensar a nadie sin antes el individuo ser juzgado. Ahora, hay un grupo de principios que están establecidos donde el hombre, dentro de su paso de la tierra, va a recibir recompensa que le van a ayudar en este plano terrenal. Honra a tu padre y a tu madre para que todo te vaya bien y tu día sea largo sobre la tierra. Ejercítate en la piedad, porque la piedad tiene promesa para esta tierra,
para este plano de existencia y para la vida venidera. El juicio que va a traer al individuo o que va a darle posiciones al individuo o va a verificar los beneficios que el individuo va a tener, lo va a obtener dependiendo de su comportamiento aquí en la tierra. Luego, todas las obras que el individuo hizo van a ser juzgadas y se hace una analogía de que las obras que el individuo hizo van a ser pasadas por el fuego. Entonces las obras, conforme a lo bíblico, van a ser pasadas por el fuego, sin necesidad de que yo pueda decir que todo lo que tenga que ver con fuego es el infierno. Todo lo que el hombre hizo, hay una metáfora de que va a ser pasada por fuego. Todas las obras que el individuo hizo. ¿Qué van a pasar con las obras? Las obras las van a pasar, las van a meter en una canasta y la van a pasar por fuego. No, la van a pasar por el filtro de la palabra. Por el filtro de lo que tuvo que ver en la condición en la que lo hiciste. ¿Por qué lo hiciste? Si hiciste lo que se te mandó, si hiciste lo que no se te mandó, si lo hiciste y tuviste recompensa para vanagloria, si te cogiste la gloria, si lo hiciste por ganancia deshonesta, todas esas cosas van a estar ahí. Y esas obras que se hicieron y la hicimos conforme al producto carnal, en la tierra van a tener un producto carnal. Y en el otro plano, cuando el hombre resucite, va a tener un procedimiento de que no va a recibir galardones. ¿Dónde está el muerto ahora mismo? El bueno, el malo y el feo están en el mismo lugar, descansando en paz, esperando el día para ser resucitados. O sea que como los muertos, según la Biblia, están sentados, están acostados, están durmiendo. Todo el que fue al infierno y vio a Juan Pablo II, a Juan I, a Juan Yaniqueque y vio a quien sea, tiene el infierno en su mente. Y todo el que fue al cielo y le dice lo que vio, tiene un cielo en su mente también. En su mente lo tiene. Y es posible que también tenga el Dios que tenga, del cual está predicando, sea un Dios que halle conforme a su mente también, no conforme a la escritura. ¿Por qué? Le digo lo siguiente. Hay gente que cree en lo que dice la Biblia en el libro de Génesis, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sin embargo, la Biblia dice en el libro de los Hebreos, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por fe el universo. Y la gente dice que el universo es infinito y que el universo se está expandiendo, que es infinito y que va creciendo. Entonces, si la Biblia dice, la misma Biblia dice en el libro de los Hechos, en el libro de los Hebreos, que para yo poder comprender la creación, tiene que estar sustentada en lo que tiene que ver con la fe. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Significa que si el universo que entendemos que existe es creado y es infinito conforme a como enseñan los que creen en ese tipo de ciencia, imagínense entonces cuánto más grande tiene que ser Dios que creó el universo. Pero hay gente que cree que Dios simplemente hizo los cielos y la tierra y tienen una mentalidad encerrada simplemente en la tierra, ignorando las facultades que Dios tiene y que hay cosas más allá de lo que Dios ha creado. Universo, otra galaxia, otros mundos. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho? Entonces, mi mente se me encierra aquí, en este tipo de cosas, y quiero venir a traer ejemplo de cosas celestiales con ejemplo de cosas terrenales. Sin embargo, Cristo le dijo
Y le puso un ejemplo. Y vinieron a la gente, háblanos de tal cosa. Le dijeron, mis hijos, pero tengan paz. Porque si yo le he hablado a ustedes de las cosas terrenales y vosotros no me creen, ustedes creen que me van a creer cuando yo le hable de las cosas celestiales. Por eso Cristo, cuando vino, simplemente se centralizó en una palabra. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. No comenzó a hablar de donde él estaba, ni cómo él estaba. Simplemente habló pequeñas cosas. Padre, recíbeme con aquella gloria que yo tenía, como cuando yo estaba allá. O sea, todo lo dejó. Amén. ¿Cree que nosotros tenemos la facultad de mandar una persona al cielo o al infierno? Un ejemplo, cuando alguien muere, que yo llegue al velorio, yo diga, vamos a decir que tengo la percepción de que ahora mismo no están en el infierno, pero puedo yo decir, ese va para el cielo o aquel va para el infierno. Tengo yo ese entendimiento, puedo yo determinar para dónde va una persona una vez que murió. Yo o X pastor o X ministro o X profeta o X persona puede determinar. Eso es una facultad que no se le ha dado a los hombres. Primeramente, nosotros estamos facultados para predicar el evangelio del reino. Y quiero que comprendan esto. Nosotros estamos facultados para ir a llevar el reino de Dios. Para ir a llevar el reino de Dios. Pero cuando mucha gente entiende que el reino de Dios es algo que está allá en el cielo, no. El reino de Dios es la buena nueva de salvación que vinieron a impactar la tierra. Y Cristo le dijo, los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, y a los pobres les he predicado el evangelio del reino. Si verdaderamente yo echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Entonces el reino de Dios llegó y la gente tiene una idea de que va a ir al reino de los cielos. Así que el reino de los cielos llegó hace 2000 años. El que piensa que va a ir para el reino de los cielos tiene 2000 años de atraso. Despierta, mi hijo. Por eso la iglesia apostólica, la iglesia que utiliza la palabra bíblica, gentilmente le quiere devolver el cerebro a la gente para que la gente lo use. No lo quieren manipular con miedo, no lo quieren manipular con terror. Simplemente le está diciendo, gózate en la libertad en Cristo. Yo como ministro no tengo facultad para decirle a nadie que está en el cielo. Porque cuando yo digo que hay alguien que está en el cielo, estoy siendo mentiroso. Porque en el cielo no hay nadie. En el cielo no hay ser humano. Y cuando digo que se fue para el infierno, soy más mentiroso todavía. Porque el infierno, ni siquiera como infierno, como nosotros lo entendemos, existe. Entonces, no hay gente en el cielo, pero tampoco en el infierno. Que cuando vemos las almas que están ahí, Señor, las almas que claman y que gimen y que fueron decapitadas, señores, es una terminología igual que la sangre de Caín, la sangre de Abel. La sangre tiene voz, la sangre habla. Con la sangre de Abel tenía muchas boquitas que voceaban. La sangre de tu hermano clama desde la tierra. Entonces la sangre de Abel hablaba. Entonces la sangre tuya y la mía y la de todos los que estamos aquí en muda no habla. Está hablando de sinónimo, señores. Está hablando un lenguaje metafórico. En cosas que simplemente se escuchan difíciles de entender cuando no tenemos un estudio serio de las escrituras.
Las cosas que yo estoy hablando aquí, que yo estoy diciendo aquí, señores, debieran de dársela a los creyentes en las escuelas bíblicas antes de que los contaminemos y los llenemos de toda clase de sandeces, de toda clase de cuentos de vieja. Debemos de agarrar a los nuevos creyentes y de instruirlo y de enseñarlo cómo se lee la Biblia, que era lo que hacían los apóstoles. Los apóstoles no los saltaban de cuento de camino. Por eso los creyentes podían crecer rápido, podían irse, porque se les predicaba el evangelio apostólico, el evangelio de las escrituras. No se le enseñaba doctrina diferente. No como yo, que duré 20 años perdido en la religión dando vueltas. Corporán y yo tenemos 20, 25 años de atraso, señores. Literalmente 25 años de atraso. ¿Dónde hubiésemos estado nosotros, Corporán? Si cuando nosotros creímos en la década del principio de los 90, se nos hubiesen enseñado verdades como esta. ¿Dónde hubiésemos estado nosotros? No, y como tú dices que esto debiera de darse ahí mismo, en la clase bautismales. Pero es horrible, pero lo que pasa es que hoy eso lo puede ver uno hoy en día, agarrar ese librito para dar esa clase, para darle el catecismo a los nuevos creyentes, para poder bautizarlo. En verdad son clases de adoctrinamiento que lo sugestionan a tener un pensamiento vertical. Bueno, deja que Alonso te tiene una pregunta y creo que el pastor ministro Saúl Tejada, y porque ya son las 10:07, para que igual lo dejemos ahí con la pregunta. Alonso y después el pastor Tejada. Ok, entonces nos fuimos. Ministro Tejada, usted iba, ahí está, adelante. Es una aportación breve. Sí, sí, sin miedo. En relación a lo que decía el ministro Rubiera al final, sobre la forma de que nos prepararon. Es que tampoco tenían la capacidad, porque en esos tiempos hasta impedía ir a la escuela. Entonces, hacer bruto, otros brutos dirigían otros brutos. ¿Y qué pasa cuando un ciego guía a otro ciego? Que caen al hoyo. Y ya creo que estábamos en la capacidad de recibir lo que estamos recibiendo ahora. Era eso. Amén, ministro, amén. Pero fíjate que todo pasa es cuando se violentó lo que Cristo estableció. O sea, los mismos que nos formaron a nosotros son los que dicen que nosotros somos una copia de Cristo. Sin embargo, Cristo nace y a los 30 años es que comienza a predicar con Cristo. Andaba estudiando, juntamente estuvo ahí en la sinagoga con la gente y a los 30 años fue que anduvo caminando. El hombre más grande, según Cristo, nacido de mujer, fue Juan el Bautista y duró 30 años capacitándose. Y luego entonces a los 30 años fue que entonces salió a predicar. Entonces, ¿cómo rayos no vamos a estar mal formados si hemos hecho una bandera de la ignorancia y de la idiotez? Y no hemos hecho banderado de eso. O sea, hubo un grupo que no juzgo la intención con la que nos doctrinaron y con la que nos enseñaron. Pero hubo un grupo que son enemigos de la verdad, que siempre han visto personas con estudios académicos y con estudios bíblicos. Pero entonces, el desconocimiento trae consigo el sectarismo. Eso es del diablo. No vaya a la universidad porque Cristo viene. Cristo va a venir y te va a perder, te va a ir para el infierno por ser profesional. Sin embargo, creamos una brecha gigantesca, un abismo tan grande donde tenemos medio mundo mal evangelizado.
Medio mundo mal evangelizado. Vamos a darle a Fausto ahí que tiene la mano levantada. Fausto, su pregunta, su aporte. Shalom, paz de Dios para todos. Amén, amén. Este tema, wow, demasiado interesante. Hay algo que me llamó mucho la atención. Tengo una pregunta y un aporte, algo que me llamó mucho la atención. Y es que en algunas ocasiones, en un estudio bíblico, hay hermanos que hacen preguntas a la sala o al expositor del estudio, y el expositor casi siempre, cuando no maneja el tema, suele decir, no nos metamos ahí, no nos metamos en eso, que eso tiene mucha tela por donde cortar. Esa es la pregunta. Y otra cosa es que el ser humano, en especial el creyente, el evangélico, es como el mono, como decían o dicen en los campos, que le gusta imitar todo lo que ve, aún no sepa o desconozca la consecuencia que esto le pueda acarrear. Un buen expositor judío, que yo suelo siempre estudiar sus estudios, valga la redundancia, hablaba de las olas, de la ola que se han levantado del judaísmo y de otras denominaciones, que usted se le acerca y le pregunta por qué se usa un kippah, por qué se usa un talib, por qué usted tiene que orar antes de ponerse el talib, y qué tipo de oración usted tiene que hacer, y no te saben explicar. Sin embargo, ellos se declaran y entienden que son judíos porque, como decía el ministro Rubiera, le encanta el sectarismo y le encanta vivir en la mentira y en la distorsión de la palabra. Lo voy a dejar ahí. Amén, ministro. Hay algo que en psicología se le llama mentalidad de manada. La mentalidad de la manada. Es algo que hay muchísimos estudios sobre lo que es mentalidad de manada. Usted lo busca ahí en YouTube y lo va a encontrar, donde se hacen estudios sociológicos, donde usted ve a la gente que alguien hace algo y el otro lo va a hacer también. Eso es algo totalmente sorprendente. Y el sectarismo lo que hace es que te trata de meterte tu mentalidad dentro de lo que es una secta, dentro de lo que es un grupismo, donde tú tienes que pensar con un pensamiento lineal. Y si tú no piensas como ellos, entonces te destruyen. Por eso, nosotros, lo que Dios nos ha liberado, somos indestructibles. Amén. Amén, amén, amén. Amada Rosa Rosario, Paz de Dios. Bien, amados, son las 10:14. Vamos a dejarlo aquí. Seguimos en esta misma línea de tema. Vamos a decir exactamente qué es lo que la Biblia dice sobre los juicios, y detallando cada uno de estos juicios, porque muchas veces nosotros nos referimos a un juicio que va antes, otro que ya fue, otro que va después. Es lo que la Biblia habla del juicio, y usted inclusive puede predicar y advertir de que cada uno de nosotros va a dar cuenta de cada palabra que diga ante el Creador, pero ya tiene que dejarlo ahí, porque una vez que pasamos al otro espacio ya de la muerte, no tenemos información. Eso está totalmente vedado para nosotros. Toda la información se especifica en que usted y yo primero debemos de experimentar esta salvación desde aquí y desde ahora, empezar a ser salvos, y luego que tenemos que vivir sabiendo que un día vamos a enfrentar y vamos a dar cuenta ante el Creador, para que estas cosas traten de enmendar nuestras acciones, como a su vez produzcan en nosotros
unos galardones y una recompensa que usted y yo estemos felices con el resultado. ¿Ok? Así que, amado, paz de Dios, aquí estaremos ya. Corporán, ¿me puede recibir una pregunta? Ay, pero claro, es que usted no levantó Varela. la mano. Yo dije, pregunta si usted haga así, que usted sabe cómo ella Sí, amor. lo que pasa es que tengo un problemita aquí con el monitor aquí. ¿Me puede decir una pregunta? Claro, claro, ahí está el maestro dispuesto a todo. Déla para allá. De parte de Carela. Yo entiendo que los muertos no van al cielo, pero ¿cómo se explica el mensaje de Jesús a uno de los ladrones? Desde ahora estará conmigo en el paraíso. Ay, mi madre, Dios mío. Ay. Hay un concepto de lo que era paraíso, de lo que era el paraíso que tenían los judíos. Eso lo explicamos en la clase pasada. De lo que era el paraíso conforme a la mentalidad del judío. Recuérdate que hay algo de que se le llama paraíso a aquel que tiene su salvación asegurada. Entonces, Cristo siempre habló sobre esto. Ahora, es la palabra paraíso lo que establece la Biblia en el hebreo, como Cristo le habló al ladrón, o es la traducción de Reina Valera que dice paraíso. Con eso entramos la próxima vez que me toque. Aleluya. Paraíso en hebreo, conforme a la palabra que Dios le dio, o si se lo dijo conforme a como dice Reina Valera, que es el paraíso. Así que, ministro Carela, ahí lo esperamos el viernes, ahí, del número 1 ahí. Amado, paz de Dios, nos vemos el viernes.